Bueno, mi gente, aquí vamos con el primer live de Eso Pensé podcast desde TikTok Studio. No habíamos tenido la oportunidad de hacer un live desde TikTok Studio. Hoy vamos a comenzar a hablar un poco de lo que ha sido las últimas noticias de lo que nos ha llamado más la atención. Hoy quiero hablar específicamente de los archivos de Jeffrey Epstein y de el caso de Nicolás Maduro a un mes de su captura. Su servidor Miguel Riera. Hoy vamos a estar estrenando este espacio de Eso Pensé Podcast ya con TikTok Studio, intentando que se mantenga por lo menos una vez a la semana un episodio, como lo fuimos haciendo durante mucho tiempo. Recuerden que en el canal de Miguel Riera van a conseguir también información de otro podcast que también tengo, pero este espacio va a ser más que todo para hablar temas de la vida diaria, temas del acontecer diario, temas noticiosos, políticos, sociales, temas que no hablamos del otro lado en el otro podcast. Así que este va a ser el espacio para meternos en esas aguas profundas y hablar un poquito de otros temas que también nos llaman la atención, que también nos apasionan y que también son importantes abordar. Pues bueno, vamos a comenzar con lo que les venía diciendo del tema, por supuesto, de los archivos de Jeffrey Epstein. Como muchos saben, Jeffrey Epstein ha sido un personaje que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses, tal vez en el último año. Muy preocupante ver todo lo que gira en torno a él, porque por mucho tiempo se habló de muchas teorías conspirativas, de una supuesta isla, de que mucha gente de altas esferas estaba involucrada con este hombre. Y bueno, yo fui de las personas que creía que todas estas especulaciones y que todos estos temas quizás eran unos temas bastante amarillistas, quizás eran unos temas que estaban un poco subidos de tono y que no hacían honor a la verdad. Pero la realidad es que mientras más información se va divulgando del caso de Jeffrey Epstein, más nos damos cuenta y más caemos en cuenta, valga la redundancia, de que el mundo está bastante corrompido, que estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Miren, se divulgaron aproximadamente a finales de enero 3.5 millones de páginas de documentos nuevos. Tuvo que ser publicado por parte del Departamento de Justicia por el tema este de la ley Epstein, que fue una ley que impulsaron senadores republicanos y demócratas que se unieron para que estos documentos fueran la ley se llama Epstein File Transparency, para que fueran pues divulgados y la gente tuviera noción de lo grave que fue todo esto del caso Epstein. 3.5 millones de páginas que por supuesto todavía están siendo analizadas, leídas, investigadas por todos los medios de comunicación, y que por supuesto hay muchas cosas que todavía nos quedan las dudas de hasta qué punto llegaron a convertirse. ¿Por qué? Porque muchos de estos documentos, de estos 3.5 millones de documentos, aunque son imágenes, aunque son correos, aunque son cartas, aunque tienen evidencia de personas que estuvieron involucradas en todo este tema con Jeffrey Epstein, tienen y gozan de anonimato por ser nombradas víctimas, por estar todavía bajo investigación. Entonces, hemos visto que muchos de los documentos, por supuesto, no van a poder ser realmente
leídos o encontrados de la manera que la gente quisiera saber hasta qué punto cada quien estuvo involucrado en todo esto. Para los que no saben de lo que estoy hablando, Jeffrey Epstein fue un hombre que se le acusó de agresión sexual a menores y de tener una red de tráfico de menores para personas con mucho poder. La investigación comenzó en Florida, aunque se hablaba mucho de la famosa isla Epstein, y toda esta investigación ha traído como consecuencia que muchas personas con grandes poderes políticos, estoy hablando de Bill Gates, de Donald Trump, de Elon Musk, el príncipe uno de los príncipes de Inglaterra, y para usted de contar, personas involucradas en distintas esferas de poder, pareciera que tuvieron cierto contacto y cierta relación en toda esta red de tráfico de menores. Estos últimos archivos que fueron publicados en enero, ¿qué contienen? Pues en su mayoría están compuestos por email, documentos, imágenes y comunicaciones entre Epstein y múltiples figuras públicas y privadas. Muestran relaciones y contactos, aunque no implican automáticamente culpabilidad legal en todos los casos. Nombres que aparecen y controversias dentro de estos files. Figuras influyentes de la política, empresarios y sociales como empresarios de gobernantes y líderes. La presencia de sus nombres han generado un gran debate y mucho, sobre todo, de qué tanto esta red con Jeffrey Epstein les otorgó el poder que hoy tienen algunos de estos actores. Pareciera que este hombre era un generador de posiciones dentro de estas redes de poder. Y bueno, todo esto está enmarañado con un tema de encubrimiento y de muchas cosas bastante complicado. Vamos a ver si puedo sacar los nombres concretos que más resuenan en estos documentos. Vamos a ver esa lista de nombres para que ustedes tengan una idea de quiénes estamos hablando. En cuanto a los líderes políticos y líderes mundiales, está Donald Trump. Sin duda, Trump, que ha sido uno de los que más han estado acusados de hacer ciertos bloqueos a todo este caso de los documentos Epstein, y que muchos rumores lo vinculan a que varias veces viajó a la isla y que tuvo una relación muy cercana con Epstein. Figura entre los documentos, es una realidad, sale su nombre, figura varias veces en los documentos, incluyendo correos, menciones, aunque no hay cargos formales derivados de esto. Bueno, hemos visto imágenes que se han filtrado de Donald Trump y de distintas veces que parece que estuvo en la bitácora de vuelo de los vuelos privados que se hacían a la isla Epstein. Bill Clinton, otro expresidente de los Estados Unidos, y en este caso estamos hablando de un partido totalmente distinto. Recordemos que Trump es el partido republicano y Clinton es el partido demócrata, y podríamos decir que son de dos polos opuestos de la política, con dos ideologías distintas, pues tienen algo en común. Parece que les atraía un poco la diversión y todo lo que generaba en el alrededor de Jeffrey Epstein. Está nombrado repetidamente en registros de vuelos y documentos relacionados con Epstein. El príncipe Andrew, que creo que ya le quitaron incluso sus nombramientos reales, ha aparecido varias veces en los correos y en fotografías dentro de la documentación.
Mette-Marit de Noruega, la princesa, pidió disculpas públicas por su relación con Epstein tras la aparición de sus contactos en estos archivos. Recordemos que incluso se ha hablado de que intercambió numerosos correos con este hombre, que bueno, ya está sin vida. Epstein no va a tener cómo defenderse, pero dentro de estos documentos también se reveló una entrevista donde él está siendo interrogado y donde dice no ser el diablo, no ser la persona que todos dicen que es. Y bueno, de verdad que por el momento es difícil llamarlo de otra manera que no sea esa. Se publicaron también diarios de una de las víctimas con relatos desgarradores. Habla de que supuestamente lo usaban prácticamente como una máquina de hacer bebés, que ella no sabe qué se hacía con esos bebés. Por eso le digo que todas estas teorías conspirativas que se tienen alrededor de esta cúpula de poder, con el tema de que comen bebés, que comen placentas de bebés y todo eso, pues ya uno no sabe qué pensar, porque pareciera que sí tenían una especie de granja de bebé con estas mujeres que estaban bajo el poder de Epstein. Uno realmente hoy sacar una conclusión y decir que algo es o no es de todo este cuento es muy difícil, porque tiene ciertos... ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Porque tiene ciertos, pues sí, acertijos y entretelones que parecen de una película de terror. O sea, escuché algunos podcasts hablar de lo que veían en este diario y eran realmente confesiones muy, muy tristes. Recuerden que si usted pone en internet archivo Epstein, usted va a conseguir un link que lo va a llevar, porque estos documentos son de carácter público. Usted puede ingresar y empezar a ver, por supuesto, estamos hablando de 3.5 millones de documentos. Hay mucha información basura, hay mucha información sin sentido, pero también hay mucha información que puede ser muy interesante para algunas personas. Empresarios y élite tecnológica. Varios nombres aparecen en múltiples documentos. Según reportes de medios que están analizando el contenido liberado, Reid Hoffman, destacado por el alto número de apariciones, Bill Gates, numerosas referencias a reuniones y comunicaciones, Peter Thiel, intercambios y reuniones con Epstein figurando en los archivos, Elon Musk tiene emails y referencias sobre posibles contactos y eventos sociales, Larry Page y Sergey Brin aparecen en menos cantidad pero igualmente citados, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Eric Schmidt, nombres menos frecuentes pero mencionados en algunos contextos sociales o de networking. Realeza y sociedad. Sarah Ferguson figura en correos y comunicaciones que salieron a la luz y ha generado controversia. Annabel Nilsson, solicité británica, vinculada en comunicaciones por su rol en organizar encuentros, según informes. Y otros nombres mencionados están como Ghislaine Maxwell, Miroslav Lagat y Anil Ambini. Miren, hay que ver qué camino va a tomar todo esto, porque la realidad es que mucho de esto se ha ido enfriando con el paso del tiempo. No hay datos concluyentes, nadie dice realmente hasta qué punto se vieron involucrados estas figuras, pero es preocupante ver cómo personas que decían no conocerlo, personas que decían nunca haber estado en la isla, hoy son vinculadas con estos documentos. Y yo lo que me pregunto con todo esto, si usted, es aquel refrán del que no la debe, no la teme, si usted no pensaba o no creía que en esa isla hacían nada malo, ¿por qué mentir descaradamente diciendo que usted nunca había ido a esa isla? ¿Por qué decir que tú no conocías a ese hombre? Si ahí no pasaba ninguna cosa extraña ni nada realmente malo.
¿por qué intentar desligarte de todo este tema de una manera, si se quiere, cobarde? Yo creo que esa negación de conocerlo, que esa ambigüedad en los relatos y todo eso, habla de que todos o una gran parte de estas personas sabían lo que pasaba en esa isla. Y que tal vez es más de lo que lleguemos a conocer directamente por las investigaciones. Habrá que creer en los relatos de las víctimas, habrá que creer en lo que nos cuenten las mismas mujeres que fueron tratadas como objeto durante tantos años, y que no estamos hablando de ni siquiera personas mayores de edad. No es un tráfico de personas por el que se le acusa a Jeffrey Epstein, o por el que se le acusaba, porque recordemos que aparentemente se quitó la vida bajo custodia policial, de una manera bastante difícil de creer, si me preguntan. Todo es muy turbio, muy negro alrededor de la figura de Jeffrey Epstein. Pero bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Yo no quería dejar de poner mi comentario y lo que pienso al respecto. Realmente siento que faltan muchas cosas por aclarar y que va a ser necesario poderle poner nombre y apellido a muchas cosas que están quedando en la pregunta de las personas que hoy estamos recibiendo la información, porque cuesta entender realmente la magnitud del daño que causó y la magnitud de la red, y hasta qué punto este hombre realmente ponía y quitaba figuras de poder a nivel mundial, como presidentes y como muchos otros. Pero bueno, pasemos a un tema que es más de nuestra jerga, que es más de nuestro conocimiento de vida común, y es que ya tenemos un mes de la captura de el dictador Nicolás Maduro. Ya se cumple un mes de que Maduro está bajo el resguardo de autoridades de Estados Unidos en Nueva York. Está bajo cárcel, está siendo enjuiciado por crímenes de tráfico de drogas y otros crímenes que todavía están en preparación por parte de la fiscalía. Y se aplazó hace poco una de las audiencias donde se iban a presentar todos los cargos, para supuestamente darle más tiempo a la preparación de pruebas y darle más tiempo a la defensa para prepararse para la defensa. Yo de verdad, desde ese día me he venido preguntando muchas cosas. ¿Qué va a pasar realmente en Venezuela? ¿En qué condiciones quedó Venezuela en cuanto al tema de quién está gobernando? Y muchas de esas preguntas que nos hemos hecho los venezolanos creo que se han ido respondiendo con el pasar de los días. Con el pasar de los días, de la semana, y ya a un mes de todo esto, creo que sabemos y podemos darnos cuenta que el impacto de la captura de Nicolás Maduro se tradujo en cosas mucho más esperanzadoras que simplemente haber salido de las manos de un dictador. Estamos hablando de que luego de eso vino toda una liberación de presos políticos a los que hoy están en el Ejecutivo se niegan a llamar presos políticos, pero están siendo liberados sin ninguna razón judicial aparente, simplemente por la buena voluntad de estos personajes. Hemos visto cómo pareciera que se abrió al mercado internacional Venezuela, y ahora quiere hacer alianzas comerciales con Estados Unidos, cuando en la política chavista y madurista jamás habíamos visto unas intenciones de algo así. Y nada, vemos grandes cambios que parecieran en el discurso, en las acciones, en la comunicación, que dan algo de esperanza a nosotros, por lo menos los que estamos afuera, y que espero
porque todavía no tenemos cómo enterarnos de lo que está pasando con las personas que están dentro de Venezuela. Se anunció el cierre del helicoide, uno de los centros de tortura más grandes que ha existido en la historia de la humanidad. Luego, con el tiempo, sabremos cuál fue el impacto que tuvo el helicoide y realmente cuántas personas fueron víctimas de tortura, aislamiento, detenciones forzadas, desapariciones forzadas y torturas hasta ocasionar incluso la muerte. Muchos de los capturados y de los que estaban ahí secuestrados en el helicoide pareciera que no son liberados simplemente porque ya no están con vida. Pero esos son datos que va a ser muy difícil que podamos conocer porque pues no lo sabemos. Fíjense, para hacer un breve resumen, aquí traje algunos puntos importantes de lo que ha pasado en estos meses. Lo primero, el 3 de enero del 2026, los líderes de Estados Unidos anunciaron que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses en Venezuela, acusados de tráfico de drogas y otras conspiraciones, luego trasladados a tribunales federales en los Estados Unidos. Maduro se ha enfrentado a cargos federales en Nueva York por narcotráfico y conspiración relacionada con la importación de drogas y armas, enfrentando un sistema judicial muy lejos de Caracas. Repercusiones políticas internas en Venezuela. Mientras Maduro está detenido en Estados Unidos, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ahora es la presidenta interina. Ha impulsado indultos a presos políticos y ha reformado leyes que buscan estabilizar el país tras la crisis institucional. Arresto de figuras claves en el chavismo. Fíjense, lo último que pasó, además de que abrió nuevamente las puertas la embajada de Estados Unidos, luego de años de ruptura diplomática entre ambos países, y alegando Delcy Rodríguez y su combo que es para poder tener mejores negociaciones en cuanto a lo que va a ser el diálogo por la liberación del que ellos siguen llamando presidente, Nicolás Maduro. Todos sabemos que es muy raro que se hayan reabierto las operaciones en la embajada de Estados Unidos en Venezuela. Otra cosa que pasó durante estos días, vimos cómo empezaron a llegar cierta maquinaria y cierto movimiento en refinerías petroleras que estuvieron paradas por mucho tiempo. Ha sido llamativo los elogios y los halagos que ha tenido Donald Trump con esta presidencia interina de Delcy Rodríguez. Todo apunta a que es una de las grandes colaboradoras de lo que está haciendo esta transición, que está medio controlada por los Estados Unidos. No sabemos realmente hasta qué punto está siendo controlada por los Estados Unidos, pero pareciera que es así. Y lo último que ha pasado es que, según funcionarios de los Estados Unidos y algunos medios internacionales, porque creo que ningún medio dentro de Venezuela lo ha confirmado, fue capturado Alex Saab y Gorrín, dos de los testaferros y dos de los empresarios más vinculados al régimen chavista madurista. Alex Saab, que fue uno de los que pusieron preso en Costa de Marfil y que fue liberado luego por la justicia estadounidense en medio de unas negociaciones por la liberación de algunos presos que tenían de los Estados Unidos, ahora dicen que fue capturado en una coalición, en una redada entre el SEBIN y cuerpos del FBI. Este hombre, que fue vinculado también con temas de lo que fue la estafa de las bolsas CLAP, trayendo productos de dudosa procedencia del mercado mexicano y de otros mercados para supuestamente abastecer a las familias venezolanas. Y Gorrín, que fue el testaferro por medio del cual el gobierno tomó las operaciones y compró las operaciones de Globovisión. Recuerden que comprar un canal en cualquier país, pero en Venezuela no lo hace cualquiera, no es el que tenga dinero. Es a quien el gobierno quiera darle la concesión de compra y tomar las operaciones, y Globovisión pasó de ser el canal
más opositor que tenía la parrilla de televisión venezolana a hacer un canal prácticamente con un sesgo oficialista, que fue algo impresionante, porque en medio de todo el cerco comunicacional, en medio de toda la censura, en medio de todo el bloqueo comunicacional y el bombardeo a su vez comunicacional que tenía el aparato del Estado, tomas al canal que te hacía mayor frente y lo conviertes ahora en vocero de tus noticias, de tu comunicación. Fue un golpe muy duro. Un golpe muy duro a la comunicación, a la libertad de expresión. Entonces, pareciera que siguen cayendo piezas del ajedrez, pareciera que siguen cayendo piezas de este dominó de poder del chavismo. Hay que ver qué va a pasar con Venezuela en los próximos meses. Realmente yo siento que ha pasado más en este mes del 2026, de enero a febrero, que lo que pasó en 25 años en Venezuela. Se han visto muchos cambios. Yo sé que muchos de ellos son producto de luchas históricas que ha llevado la oposición, de frentes que se han abierto, de incluso elecciones que se han luchado aun cuando estábamos en total desigualdad de condiciones y todo lo que ustedes quieran. Pero para mí es alentador ver esto que está pasando dentro de Venezuela. Incluso me lleva a pensar en que a mí me encantaría visitar Venezuela. No tal vez para vivir, pero sí tener un reencuentro con mi familia, poder visitar nuevamente mi país. Pero para eso, por supuesto, tienen que estar condiciones mucho más dadas. Tiene que haber una estabilidad real, tiene que haber garantía de derechos. He visto nuevamente protestas en Venezuela que tenía años que no las veía. Madres y familiares de presos en el helicoide. Vi por ahí a Juan Requenses volver a alzar la voz. Uno de esos hombres que estuvo retenido dentro del helicoide y que fue víctima de tortura por expresarse políticamente, por dar un discurso en la Asamblea Nacional. Y son de esas cosas que alegran ver nuevamente esos movimientos políticos en Venezuela. Ahora, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Como bien vi que lo dijo José Rafael Guzmán en un podcast donde lo invitaron y lo entrevistaron, pensar que a Estados Unidos le preocupa las familias venezolanas separadas, pensar que a Estados Unidos le preocupa el que haya un reencuentro entre hijos que se fueron de Venezuela con sus padres, pensar que a Estados Unidos le preocupa que Venezuela y las familias venezolanas vuelvan a tener libertad de expresión, dignidad y democracia, es absurdo. A Estados Unidos les importa sus intereses, le importa que haya estabilidad en la región, le importa que haya un mercado pujante y que los recursos naturales también sean de cierta manera para el acceso de ellos, que tienen los poderes económicos para comprarlos y que no se le vendan a sus enemigos, como lo es China, como lo es Rusia. Ellos están tomando una postura importante dentro de un juego geopolítico que hay. Se agradece las riquezas naturales que tiene Venezuela, que nos hacen dignos de tan bendita ayuda, pero sería muy ingenuo pensar que Estados Unidos hace esto por el bien de los venezolanos. Entonces, no pensemos que Estados Unidos va a querer que María Corina Machado tome la presidencia o que en Venezuela pasen las cosas lo más rápido posible por el bien de los venezolanos o no. Mientras ellos tengan el control, incluso si ellos logran meter bajo el carril a estos que están actualmente igual usurpando el poder, pues para Estados Unidos, mientras esa gente esté obedeciendo sus órdenes, Estados Unidos no va a hacer mucho. Porque lo más importante para ellos era sacar al loco que no quería ni siquiera negociar con ellos, capturarlo, demostrar que ellos tenían el poder para hacer ese tipo de intervención, y ahora
marcarles el paso a ver hasta qué punto estos nuevos actores políticos logran obedecerlos, logran seguir sus instrucciones que al final no es que es la primera vez que pasa en Venezuela. Los cubanos, los chinos, los rusos eran los que estaban llevando las directrices del país bajo sus propias reglas y bajo sus propios intereses, y no sirvió de nada. Entonces, si Estados Unidos, por sus propios intereses, va a embellecer la casa, va a pintar las calles, va a poner a producir el país, pues qué mejor que eso. Si al final no solamente van a sacar los recursos, sino que van porque saben que así es como se produce riqueza, van a poner la agroindustria, la manufactura venezolana otra vez a producir porque ellos se van a beneficiar de eso, pues a todos nos viene bien. A todo el hemisferio le va a venir bien. Una Venezuela próspera, una Venezuela estable, que no tenga tanta fuga de personas, que no haya tanta migración masiva, que no produzca crisis sociales como las que ha producido en Sudamérica, en Centroamérica, en Norteamérica, en Europa. Yo creo que es lo mejor para todos los actores involucrados. Esperemos que sea así, esperemos que siga así. Pues bueno, mi gente, esto es el episodio que tenía para hoy. Hablamos un poquito del tema de los archivos de Epstein, hablamos un poquito de lo que ha sido este mes de Venezuela. Hay muchas cosas que por supuesto quedan en el aire. Vamos a seguir hablando lo más seguro de estos temas y de muchos otros mientras vaya pasando las cosas que vayamos enterándonos. No necesariamente vamos a hablar siempre de política, a veces vamos a hablar de lo que pasó en los Grammys, de alguna película, de temas también un poco más light, porque recuerden que este formato de Eso Pensé es para hablar de temas relacionados con la vida diaria y con la cotidianeidad. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo Eso Pensé podcast. Bye bye.